Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí les vamos a dejar la clase correspondiente a la unidad 3 sobre neoliberalismo, desprotección y exclusión social. Es una clase que continúa con la anterior, que habían trabajado sobre el neoliberalismo y las consecuencias de la implantación neoliberal en Argentina. En este caso vamos a presentar dos textos muy importantes. Uno, el de Robert Castel, La inseguridad social, y el otro es el de Juan Villarreal, La exclusión social. Dos textos, bueno, que hablan de esta cuestión, ¿no? Leo el neoliberalismo, desprotección y exclusión social. Desprotección, ustedes ya se pueden imaginar con el título, porque un poco la apuesta es analizar en un largo plazo la construcción de los estados aseguradores y el modo que protegían determinados riesgos con ciertos derechos a la población, y el modo en que eso se fue desmantelando en determinado momento, generando y produciendo fenómenos vinculados a la exclusión social. Y otra cosa que está en el título, que es sugerida, es que estos fenómenos están asociados a la implantación del neoliberalismo. Es por eso que el título lleva a pensar en esos desarrollos: neoliberalismo, desprotección y exclusión social. Bueno, la presentación comienza con Robert Castel. El libro se llama La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, se pregunta él. Y comienza el libro con una paradoja, eh, y que da lugar a un planteamiento que tiene como una pata más filosófica y una pata más sociohistórica, ¿no? Que se conjugan y van de la mano. Bueno, el planteo más filosófico comienza pensando en el hombre moderno, y una primera afirmación es esta. Bueno, durante el siglo XX el hombre vive en sociedades que son protectoras. Nunca antes hubo tantas protecciones hacia el individuo como las que ocurrieron durante el siglo XX. Este, pero sin embargo, esto está pensando en un contexto de un largo plazo, ¿no? Piensen en las protecciones, cómo estaba protegido el hombre en la Edad Media, o cuáles eran las protecciones del hombre vinculado a la llegada de la peste bubónica, o la inminencia de guerras. Bueno, el siglo XX, una de las características es que, bueno, hay un conjunto de protecciones que le dan cierta previsión y previsibilidad a las acciones humanas. Y lo que dice es que, paradójicamente, es el momento en que el hombre se siente más inseguro y con mayor cantidad de riesgo. Entonces, una de las primeras paradojas es esta cuestión, ¿no? En un momento en que los estados aseguran y protegen con mayor fuerza, desencadena procesos que tienden hacia sentimientos de inseguridad mucho mayores. Entonces, una de las cuestiones que se plantea en el libro es desentrañar esta paradoja. Y para eso, bueno, se pregunta acerca de cómo se fueron construyendo esas protecciones a lo largo de la historia, esa sociedad aseguradora y ese Estado asegurador y protector, y cuáles son las transformaciones que se fueron dando también en el tiempo reciente, más que nada a partir de los 70, y también subyace al libro una visión sobre la condición humana, sobre el hombre en el mundo contemporáneo de los 70 en adelante. Con lo cual estamos ante una obra extremadamente rica. Es una continuidad de su obra principal sobre la cuestión social, la cuestión salarial. Eh, bueno, avanzo. ¿Cómo es que se fue construyendo una sociedad aseguradora? Bueno, parte de esto es lo que estuvimos discutiendo en etapas previas, en clases previas, en unidades previas, pero bueno, él afirma que se fue construyendo desde el siglo XVII en adelante un Estado de Derecho. ¿Qué es esto? El Estado comenzó a proteger
con sanción en la Constitución, en las constituciones nacionales, derechos civiles y políticos para cada una de las personas y sus propiedades. Aquí esta parte la elaboran en relación con los trabajos de Locke y de Hobbes y esos pedidos que venían, o esas demandas políticas que establecía la filosofía política clásica. Y también, como ustedes saben, a esas protecciones civiles y jurídicas que se fueron construyendo del siglo XVII en adelante, se le suman a partir del siglo XIX, para poner una fecha estimada, pero que se profundizan después de la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX, se fueron construyendo protecciones sociales. Estas protecciones estuvieron asociadas no hacia la persona y hacia sus propiedades, sino que estuvieron vinculadas hacia el trabajo. Es por eso que se elaboran un conjunto de seguros sociales que están vinculados a la cuestión laboral. También, de forma muy importante, aparecen la protección a los colectivos de trabajos, ¿no? Los sindicalismos, al convenio, y el modo en que esas protecciones colectivas se van sumando hacia una protección general. ¿Sí? Entonces el primer planteo es este, ¿no? La sociedad aseguradora se va construyendo a lo largo de siglos y tiene que ver con la construcción de estas protecciones y seguros que van hacia la cuestión civil, jurídica, política y también social, vinculado a una ciudadanía. De aquí deriva, ¿no?, cuestiones que estuvimos vinculando y pensando sobre el Estado social, el Estado de bienestar, el Estado keynesiano, subyacen a esta lectura. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Desde los años 70 y en adelante, voy a correr, así pueden ver bien la pantalla, todo este conjunto de protecciones y de seguridad social que se venía estableciendo entra en crisis. ¿Qué es lo que entra en crisis? ¿Qué es lo que cambia? Se habla de una gran transformación, porque son varios los cambios que se dan simultáneamente. Por un lado, y también como ustedes ya saben, hay un debilitamiento del Estado social. Esto significa la imposibilidad de sostener en el tiempo los acuerdos económicos que sustentan el Estado keynesiano, ¿sí? Recuerden la lectura de Isuani para profundizar este aspecto. Y eso a su vez deriva en una transformación de las funciones del Estado. El Estado ya no puede garantizar y hacerse cargo del sistema de protección social que venía desarrollando en una etapa clásica. Se reduce el sistema, se privatiza áreas del sistema de seguridad social. Pero a la vez, no solamente la crisis de esta sociedad asegurada tiene que ver con el debilitamiento del Estado y de un recorte de las funciones y atribuciones, sino que lo que se transforma también fuertemente a partir de los 70 en adelante es el capitalismo y el mercado laboral. Cambian las relaciones laborales que sostenían a esa sociedad salarial que caracterizó a la primer posguerra. Lo que cambia tiene que ver con la forma de generar contratos y vinculaciones laborales. Aparecen esquemas vinculados a la flexibilización, a la precarización, nuevas tecnologías del empleo, genera mayor desempleo. Hay una descolectivización también en cuanto a la reducción de los convenios colectivos y las tasas de sindicalización, con lo cual las protecciones hacia el trabajo son menores. Es decir, tenemos un escenario de debilitamiento y crisis del Estado y de las garantías sociales, y a su vez unas reformas del mercado laboral que en general y de forma simultánea generan o inciden en el surgimiento, ahora voy a decir, en la expansión de fenómenos vinculados a la exclusión social, o lo llama la escuela francesa crisis de integración social, ¿no? Todos estos autores pensaban que las formas de integración social o de inclusión social están vinculadas centralmente a la cuestión del trabajo.
¿qué es lo que integra primordialmente? ¿Cuál es el lazo social que integra primordialmente a una persona a la sociedad? Bueno, tiene que ver con el trabajo. Y también con, bueno, con los derechos ciudadanos y demás. Pero en la medida que este tipo de sociedad entra en crisis, lo que entra en crisis también es el lazo social que integra a las personas a la sociedad. Bueno, los fenómenos asociados a la exclusión social, después voy a adelantar y voy a profundizar un poco esta cuestión, cobran fuerza en los estudios europeos a partir de estos momentos, a partir de las consecuencias que va dejando el neoliberalismo. Después lo voy a desarrollar, pero en Latinoamérica ya teníamos una tradición de esta cuestión. Es una pena, pero muchas veces esta bibliografía no dialoga, ¿sí? Es decir, que no aparece tanta incidencia latinoamericana en los estudios que desarrollan la exclusión social europea, a pesar de que tenemos una trayectoria más vasta en estudios y en realidades, ¿no? Como ustedes ya sabrán. Bueno, entonces, a partir de los 70, este escenario de transformación de los estados, de los mercados y de las características de la sociedad aseguradora. Algo que es bien interesante, y es como una nota al pie, ¿qué es lo que aparece con la exclusión social? Y esto es un tema de preocupación también de estos autores, que comenzaban a verlo. Esto es un libro de los años 2000, de principios de los 2000, pero bueno, es una investigación que lleva más años, ¿no? Es una investigación de los 80 y los 90, pero que en esta versión de la inseguridad social se desarrolla de este modo. Bueno, la exclusión social trae aparejado cuestiones vinculadas a las clases peligrosas, ¿no? Cito al propio Castel. ¿Qué es esto de las clases peligrosas? Es la visualización, la cristalización en grupos particulares situados en los márgenes de todas las amenazas que entraña una sociedad. La imagen es de la pobreza de los jóvenes con determinados aspectos y características, asociar características a determinadas poblaciones, como jóvenes que usan una gorra, una visera, atribuirle determinadas características por el solo hecho de hacerlo, ¿no? Bueno, a esta cuestión está asociada a la emergencia de esta exclusión social producto de las transformaciones sociales. Y algo bien interesante también es que eso, bien interesante para lo que vino después, conlleva con discursos vinculados al resentimiento, odio y también a la acción directa. Están pensando en los estallidos y de los jóvenes franceses de barrios populares, vinculadas a quema de autos y disturbios callejeros. Pero también podemos pensar en situaciones que pueden traducirse aquí también. No está pensando en la emergencia de una acción colectiva vinculada a la lucha de clases o la reivindicación salarial, sino en que es un nuevo sujeto que tiene otras reivindicaciones y se expresa colectivamente de otro modo, articulando o no con formas más tradicionales, ¿no? Se encuentra asociado también al ascenso de la derecha ideológica, porque hay un discurso vinculado a temor, al miedo, y también con esto, con un combo que va de la mano, asociado también a la búsqueda y petición de mayor protección y seguridad hacia las autoridades, ¿no? Un discurso de orden y mano dura. También sobre estas clases peligrosas. Bueno, es una nota al pie, pero tiene un buen desarrollo en este tipo de bibliografía, pensando en las consecuencias de las transformaciones sociales asociadas también a la emergencia del neoliberalismo y a la implantación del neoliberalismo. Entonces, pasamos de la sociedad aseguradora, o del Estado asegurador en la sociedad asegurada, a una sociedad de riesgo, a una inseguridad social, nos dice Castel. Y acá la característica es que aparecen fenómenos vinculados a inconvenientes para mantener las clásicas protecciones sobre accidentes, enfermedades, empleo, invalidez, por las transformaciones mismas del Estado y del mercado laboral, y a la vez, esto es algo que también desarrollan ellos, es que aparecen nuevos riesgos. Y acá sitúan eventualidades nefastas y con dramáticas consecuencias, como desastres ambientales, le prestan atención a la
polución ambiental, agua contaminada, citan el ejemplo de Chernobyl, este tipo de cuestiones. Podemos incorporar también enfermedades desconocidas y uno se pregunta hasta qué punto esta pandemia es parte de estos nuevos riesgos y las transformaciones sociales que se van suscitando día a día están en el aura de estos nuevos riesgos que emergen a partir de estas nuevas sociedades. Y acá lo que vuelve a ser interesante y que retoma el planteo inicial es que el hombre en la sociedad contemporánea no prevé, no es un hombre previsor o que puede generar su pensamiento en un largo plazo. Piensen en una persona que ingresaba a trabajar en una gran empresa en los años 50, bueno, la persona ya sabía cómo se iba a jubilar de algún modo, porque tenía muchas cosas resueltas. Bueno, la situación de las personas con estos cambios del estado del mercado aparece asociado a la vulnerabilidad, a la incertidumbre, a estar acostumbrado a estar amenazado y vivir bajo riesgos, a la incertidumbre permanente y constante, y es un poco lo que caracteriza para ellos la situación contemporánea. Alguna cuestión que vamos a discutir más adelante, agregué preguntas, no respuestas, hay algunas respuestas que después les vamos a ver, pero esto sigue siendo parte de la cuestión que se está discutiendo y que atañe directamente a la política social. ¿Qué hacer frente a este estado de situación vinculado a la inseguridad social? Y acá algunas preguntas, tres preguntas para seguir charlando, me voy corriendo yo en la pantalla. ¿Cómo reformar el sistema de protección social? Y esto vinculado a la crisis fiscal asociada a no hay recursos estatales para afrontar el sistema de seguridad social. Esto también está asociado a los cambios demográficos. Piensen que mayor envejecimiento poblacional y un estiramiento de la actividad de las personas hacen que los sistemas de protección social o los sistemas de seguro social tengan mucha más carga. ¿Qué hacer frente a la fragmentación del mundo laboral y cómo proteger a las personas que están extremadamente precarizadas y cómo reformar para que no haya tanta fragmentación del sistema en sí mismo? Bueno, son preguntas que se están discutiendo, Castel agrega algunas respuestas. Otras preguntas clásicas y que tienen nuevos matices de esta cuestión de cómo incluir a los excluidos. Qué hacer, cómo asegurar para que aquellos que viven en situación de pobreza y tengan una vinculación social, una integración social mucho más fuerte que una ayuda momentánea, como se ensayó en determinado momento. Y también cómo protegerse frente a los nuevos riesgos, ¿no? Bueno, qué hacer frente a la pandemia es una respuesta que estamos ensayando día a día y que ahí vamos. La respuesta de Castel, esto es interesante, apuntan a que, o la observación de Castel es que la respuesta estuvo ligada a una individualización, una responsabilización personal frente a estos riesgos, ¿no? Ya no hay tantos esquemas de colectivización, es decir, de afrontar entre todos respuestas colectivas, sino que las medidas neoliberales apuntan a hacer responsables a cada uno con lo que tiene o con lo que no, de abrirse algún camino en el sistema. Bueno, este es un tema que vamos a retomar y vamos a desarrollar con mayor profundidad más adelante. Bien, dejo un ratito Castel y sigo y avanzo con Villarreal y retomo la exclusión social, es su tema de desarrollo. Se pregunta en el capítulo qué es la exclusión social, y yo decía algo de esto vinculado a que, bueno, Castel y la bibliografía francesa o la bibliografía de los 2000 que comenzó a observar las transformaciones del Estado y el mercado y las características del nuevo mundo, comenzaron a encontrarse con estas situaciones de exclusión social, y decía, bueno, en América Latina tenemos una trayectoria de estudios sobre esto, y algo de esto mencionamos en uno de los videos que lo vinculamos a García Delgado,
¿Por qué? Porque, bueno, ahí una de las primeras preguntas acerca de las características del Estado y la sociedad latinoamericana están asociadas a una respuesta vinculada a esta cuestión de la dependencia, y cuestión que la dependencia, decían esto, bueno, genera como economías de doble velocidad. Vuelvo a correr esto. Es decir, hay como un sector económico moderno y dinámico que se integra al mundo globalizado, podría decir la teoría de la dependencia, pero también en cada una de las sociedades hay zonas que funcionan a otra velocidad y que genera como una dependencia dentro de la dependencia, ¿no? Como un sector más atrasado, dirían, que comienza a funcionar en relación a ese sector más moderno. Por ejemplo, están pensando en economías que funcionan con un sector que desarrolla, no sé, que desarrollaba, tenía una fábrica de, no sé, producción de heladeras, pero también un sector que está asociado a la, no sé, a la cosecha del algodón. Bueno, ¿cómo funciona una economía que tiene esa doble velocidad? Bueno, de eso habla la teoría de la dependencia y de la heterogeneidad estructural. Bueno, la situación es que esas economías generan una masa marginal que queda por fuera de la sociedad. Y ahí comienzan a visualizarse los estudios y las características de la exclusión social, en forma temprana en América Latina. Está asociada a la pobreza, a la marginalidad, y está fuertemente asociada al desarrollo y las características de tipo de economías y sociedades que tenemos. De los años 60 hay estudios clásicos sobre la exclusión social en México, bueno, en Argentina, etc. Bueno, la preocupación de la exclusión social y de la pobreza para Villarreal viene asociada a otra cuestión, que es que en los años 90, y como veníamos viviendo en las otras clases, el neoliberalismo dejó como una de las principales consecuencias, o de las más tristemente visibles, la pobreza. ¿Por qué? Porque adquirió dimensiones antes desconocidas. Y ahí emergió una corriente de estudios sobre la pobreza que tendían a cuantificar. Es decir, tendían a solamente cuantificar, es decir, se centraban en cuáles eran los ingresos, cuáles los gastos, cuáles los consumos de los sectores empobrecidos. Y un poco lo que viene a reponer Villarreal es un llamado a la atención sobre esta cuestión y advertir esto, bueno, los pobres no son solamente un número, y lo que se puede decir sobre ellos no es únicamente cuánto ganan o qué es lo que consumen, sino que hay un conjunto de características también que podemos desentrañar. Y a su vez es una apuesta por volver a insistir sobre el costado más humano también. Bueno, es un conjunto de personas que están en determinada situación por un conjunto de causas y razones que están asociadas a transformaciones económicas y sociales, pero no dejan ser vecinos, compañeros, amigos, bueno, tiene un rostro y es algo con quienes, es gente con quienes podemos compartir y generar una sociedad, ¿sí? Es parte de un colectivo. Villarreal intenta reforzar esta cuestión de no son solamente un número, sino que hay personas detrás de esto. Y para eso retoma y vuelve sobre el concepto de exclusión social. Aquí hay un desarrollo mayor. Bueno, algunas consecuencias del neoliberalismo están vinculadas a la heterogeneización de la pobreza, es decir, que el mundo de la pobreza se vuelve como más tristemente rico, es decir, adquiere mayores características, porque adquiere mayor complejidad. Y algunas de las cuestiones que se decían, y esto va de la mano de la clase anterior, bueno, se describía la expansión de la pobreza estructural, es decir, de aquellos que siempre estuvieron en condición o situación de pobreza, generación tras generación,
hubo una explosión de estudios sobre la nueva pobreza o el empobrecimiento, es decir, que gente que comenzó a estar en situación de pobreza a partir de sus ingresos, a partir de determinado momento, y a partir de, como consecuencia de las políticas neoliberales, y también comenzamos a detectar caracterizar a situaciones que tenían problemáticas específicas, como los jóvenes y en la pobreza, las mujeres de distintas edades, la vejez, y cómo la situación de pobreza adquiere situaciones tremendamente difíciles y complejas. Y todo esto va más allá de esta cuantificación que nos decía Villarreal. Y me vuelvo a correr, acá sintetiza algunas de las cuestiones que está pensando Villarreal, ¿no? Bueno, ¿qué significa analizar la exclusión social y no únicamente la cuestión economicista o cuantitativa de la pobreza? Bueno, por un lado, analizar la dinámica de la pobreza y la riqueza en forma conjunta y simultánea, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que muchos se empobrecieron y muchos afianzaron su condición o su situación de pobreza, muchos otros se enriquecieron muchísimo, y eso caracteriza una sociedad. Y lo que está bueno es analizar una cosa y la otra. También está la idea de analizar la pobreza no solamente por sus carencias, ¿no? Como la pobreza, como bueno, no tiene tal cosa, no tiene tantos ingresos, no tiene tanta cuestión, sino también por el conjunto de vínculos que tiene, o las relaciones que se van construyendo en situación de pobreza, que muchas veces es un capital o forma parte de una estrategia para seguir adelante. Las relaciones con los vecinos, con las familias, con las ayudas estatales, las organizaciones barriales, etcétera, etcétera. Analizar la situación de una familia con relación también a los soportes estatales y las oportunidades del mercado laboral. Es decir, no solamente decir cuántos más pobres hay, sino también mostrar bueno, cómo se redujo el Estado y los soportes materiales, es decir, la salita que están en determinado barrio no tiene la cantidad de recursos ni la cantidad de médicos que tenía un tiempo atrás, porque bueno, hubo una reforma estatal que apuntó a esa cuestión, ¿no? Y lo mismo con el mercado laboral. Bueno, no hay trabajo, no encuentran trabajo. Pasan años, décadas sin encontrar un trabajo estable. Bueno, todo esto hace una composición acerca de un fenómeno de exclusión social, no solamente una cuestión cuantitativa. Las ventajas y las desventajas de las trayectorias familiares. Genera eso con la pobreza estructural, ¿no? Generaciones y generaciones de familias que están acumulando como ventajas negativas o desventajas, ¿no? Como trayectorias designadas por, bueno, por gente que no encuentra un trabajo, enfermedades o fracasos escolares, suelen ser como elementos que están vinculados a una a otra y que hace a la cuestión multifacética de la pobreza. Analizar también los discursos de quienes están por fuera de esta situación, ¿no? La segregación racial urbanística y la cuestión vinculada a la estigmatización de la pobreza. Porque no solamente están en situación de pobreza, sino que son acusados o son señalados como clases peligrosas, decía Castel. Bueno, aquí ya lo podemos ver en no sé, nuevas imágenes sobre los negros, los villeros, los migrantes, etcétera, que refuerzan barreras sociales que dificultan también una integración social. Y también analizar o estudiar, vinculada a la exclusión social, las estrategias familiares, laborales, alimentarias, para sostener la reproducción social. Sobre estas líneas recorre Villarreal y ha recorrido la tradición sobre estudios sobre la exclusión social, también de corte más latinoamericano, y es como la invitación a seguir estas líneas y no únicamente la cuestión vinculada a cuántos pobres o cuántos nuevos pobres o cuántos están por debajo de la línea de la pobreza, sino que
caracterizar a la situación con mayores herramientas de análisis. Bueno, muchas gracias.